Si tiene una Biblia, si no, escúcheme. Voy a iniciar esta enseñanza con unos textos que están en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 5 al 7. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Si no traes Biblia, pon atención, yo sé que va a ser de mucha bendición. Dice así Juan 3, 5 al 7, en la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús le contestó a un sacerdote que le había preguntado. Y le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Vea lo que le dice Jesús a este sacerdote. Nadie puede entrar en el reino de Dios. Le dice en el siguiente versículo, en el 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Esta enseñanza lo he titulado así, el nacimiento nuevo cambia. Así lo he titulado. Si eres de los que toma notas, qué bueno. Y de lo contrario, escúchalo, te va a servir mucho para ubicar el tema. El nacimiento nuevo cambia. Escucha esta verdad. El nacimiento nuevo consiste en la comunicación de la vida espiritual divina en un adolescente varón-mujer, en un joven varón-mujer o en cualquier persona de cualquier edad. Esta es la condición, que cree en Dios y su evangelio. Y de ahí se produce un cambio de carácter y conducta. Escucha esto lo que te voy a decir enseguida. Sin nacimiento nuevo, porque te di la definición de nacimiento nuevo. Sin nacimiento nuevo, nadie, di conmigo, nadie tiene un cambio en sus intereses, en sus deseos, en sus pensamientos y desde luego en su conducta. Entonces, lo que vamos a escuchar esta tarde es una enseñanza que nos va a ayudar mucho para que nosotros nos demos cuenta, nosotros a través de la enseñanza hagamos una buena reflexión acerca de cómo está nuestra conducta, cómo está nuestro carácter. Y espero en Dios que todos los que estamos aquí ya seamos nacidos de nuevo. De lo contrario, bueno, hay oportunidad, hoy mismo hay oportunidad para ese milagro. Pero es muy importante que nos enteremos. ¿Por qué? Porque nadie que no nace de nuevo, pues no entra en el reino de Dios. Y si no entramos en el reino de Dios, pues no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el asunto aquí, que yo quiero que comprendamos todos, que es bien importante comprenderlo. El cristianismo a veces lo hemos hecho como una especie de, ¿cómo decirlo? De otros tipos de entretenimientos o de otro tipo de partes de la vida, como que si fuera, bueno, hoy no juega mi equipo de fútbol, bueno, hoy voy a oír una predicación, hoy tengo tiempo, hoy voy a ir a la congregación. Así lo hemos visto el cristianismo. Pues yo quiero ayudarte, te amo mucho y yo quiero ayudarte, yo quiero decirte no, el cristianismo es lo más serio que debe ser en tu vida como en mi vida. El cristianismo debe ser tu vida, más que cualquier cosa, tu vida. Y esto es bien importante que lo aprendamos. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Si no entramos en el reino de los cielos, pues no va a haber un cambio en nosotros. Un cambio no va a haber. Continuaremos de la misma manera. Te lo demuestro. Si traes Biblia, acompáñame al segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículos 1 al 14. Voy a leer la versión Reina Valera estos textos. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Si no traes Biblia, atiende lo que dice la Escritura. Yo sé que te va a ayudar mucho a comprender cuando no hemos entrado al reino de Dios. Dice así el versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, era su media hermana, que se llamaba Tamar, dice enseguida, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Te recuerdo, el enamoramiento no es amor. El enamoramiento es simplemente sentir algo bonito. Tú ves un jovencito, ves un adolescente, una jovencita y sientes bonito. Ese no es amor, eso es enamoramiento. Y el enamoramiento no nos ayuda.
para tener una buena relación con una persona, porque simplemente es un estímulo de nuestra naturaleza caída y eso no ayuda. El enamoramiento ayuda cuando ya amas, pero solamente amamos cuando somos cristianos. Antes no podemos amar. Escuché hace unos años una cantante muy famosa, se llama María del Sol. Ella, en tanto no era cristiana, ella se enamoró de un hombre, pues según ella muy guapo. Ella prácticamente lo compró, porque en su momento ella llegó a ser una de las cantantes más famosas, no solo de México, del mundo. Ella ganaba muchísimo dinero. Se casó con este hombre, ¿y qué crees que le pasó a ella? Eso que te estás imaginando. O sea, la engañó, le hacía la vida pesada. Finalmente esta cantante se divorcia. Hoy en día ella es nacida de nuevo, hoy en día ella es cristiana, ella da su testimonio. Ella dice: yo compré al marido, dice ella, porque me gustaba mucho el hombre. Y dice ella: pero ahora que soy cristiana entiendo esto, que el amor humano no alcanza. Así lo maneja ella. El amor humano no alcanza para una relación duradera, de amistad, y no se diga matrimonial, etcétera, etcétera. El amor que sí alcanza para tener una buena amistad entre adolescentes, jóvenes, para tener un matrimonio de por vida, el que sí alcanza, dice María del Sol, es el amor de Dios. Pero bueno, de eso no voy a hablar. Lo mencioné por lo que dice aquí, que Amnón tenía una media hermana, Tamar, le gustaba mucho su media hermana y dice que se enamoró. Pero repito, el enamoramiento no es nada cristiano, es simplemente carnal. Sigo leyendo el verso 2, dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Es decir, se le hizo así como una especie de trauma. Dijo: no, es que la tengo que conseguir a como dé lugar. Y vea la razón por qué estaba enamorado de ella. Sigo leyendo el versículo 2, dice: pues por ser ella virgen, señorita. Era la motivación de este cuate, porque Tamar era señorita o virgen. Y dice que le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3, póngame atención. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y de enseguida dice que Jonadab era hombre muy astuto. Astuto quiere decir hábil para hacer lo malo. Eso quiere decir astuto. Hábil para hacer lo malo. Jovencitos, adolescentes, aguas con este tipo de jovencitos o jovencitas, de preferencia, si no quieren del Señor, mejor, como dicen por ahí, de lejecitos. Versículo 4, y este le dijo: ¿quién? Jonadab, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama. Aquí le da un plan bien malo. Repito el versículo 5, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Siguiente versículo dice que se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, se entiende, de trigo, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, hazle de comer. Verso 8, y fue Tamar a casa de su hermana Amnón, el cual estaba acostado, porque se suponía que estaba enfermo. Tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos, es decir, a los sirvientes que tenían en su casa. Y todos salieron de ahí de su casa. Dice el siguiente versículo que entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, pues ella, de manera inocente, pues ella creía que este cuate estaba enfermo. No podía ni siquiera venir al comedor. Dijo: bueno, pues se lo llevó a la alcoba. Pues ella no pensaba nada malo. Y cuando ella se las puso delante, dice el verso 11, para que comiese, enseguida hay una palabra: asió, la tomó con fuerza. Eso quiere decir asir, la tomó con fuerza. Asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y como Tamar era de un corazón puro,
Vea lo que le dice Tamar a su hermano. Y entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Le dice ella a él: te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Dice el siguiente versículo: mas él, Amnón, no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué observamos en estos versículos que estamos leyendo? ¿Qué estamos observando? Primero, a dos jóvenes con un corazón muy malo. Uno era Amnón, hijo de David, y el otro era, ahí está su nombre, Jonadab. Dos jovencitos con un corazón malo. ¿Por qué tenían el corazón malo? Pues porque no habían nacido de nuevo. Ahí es donde quiero que capten el mensaje de esta tarde, amados, amadas. Cuando tú y yo no hemos nacido de nuevo, nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra conducta va a ser siempre a lo malo. Siempre, no hay de otra. El que no entra al reino de Dios no puede actuar bien. No puede, por más que quiera, se esfuerce y todo, pero no puede. Lo vemos en el contraste con Tamar en los versículos 12 y 13. En los versos 12 y 13, Tamar le dice a su medio hermano: por favor, no me hagas ningún daño. En otras palabras, le dijo: mejor habla con papá. Eran medios hermanos, habla con papá, pídele mi mano para que nos casemos. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo aquí Tamar a su medio hermano. Pero como Amnón no era cristiano, pues no entraba en razón. No se detenía su pasión desordenada, no se detenía sus planes malos. Entonces, ¿qué hizo Amnón? Pues abusó de ella. Aquí está clarísimamente en la escritura: cuando un adolescente varón mujer, cuando un joven varón mujer no ha nacido de nuevo, continúa haciendo lo malo. Es imposible que tú y yo podamos hacer el bien. Es imposible que, si se nos presentara esta ocasión a los varones de estar con una señorita y ella nos dice a ti, a mí, varones: por favor no me hagas daño, por favor no, soy virgen, no, y no somos cristianos, ¿qué crees que vamos a hacer tú y yo, joven, adolescente? Los varones, les hablo a los varones, ¿qué crees que vamos a hacer? Pues vamos a abusar de ellas. No hay nada que nos pare, no hay nada que nos detenga. Pero lo mismo en las mujeres. Lo mismo, hay mujeres que engañan a los varones y con mentiras los seducen y hacen lo mismo que hizo Amnón con Tamar. Es decir, ahora la mujer le hace daño al hombre. ¿Por qué? Porque no ha entrado al reino de los cielos. Ahorita te voy a explicar más. Entrar al reino de los cielos, primero, es llegar a ser hijo de Dios, hija de Dios. Segundo, es tener un freno en el corazón, es tener un freno en las emociones, es tener un freno en la voluntad para no hacer lo malo. Jóvenes, adolescentes, quienes no hayan nacido de nuevo en esta o en cualquier otra congregación, a ninguna autoridad o a ninguna situación, aún sea para nuestro beneficio, nosotros a las autoridades les vamos a obedecer, o aquello que es para nuestro beneficio lo vamos a querer hacer. Por ejemplo, tú le dices a un amigo, una amiga adolescente, joven: vente el sábado a las 5 de la tarde, tenemos reunión de jóvenes adolescentes, la pasamos bien suave, pero no ha entrado al reino de los cielos. Dice: no, es que yo a esa hora tengo otra cosa que hacer, me la voy a pasar en otro lugar. O simplemente te dice: no, como diciendo, eso, ¿cómo que no? ¿A qué se debe? Simple y sencillamente a que no hemos entrado al reino de Dios. Y como Jesús se lo dijo a Nicodemo en San Juan 3:5, en la versión Nueva Traducción Viviente: nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir nadie? Ninguno, ninguna, eso quiere decir nadie. O ni uno solo, ni una sola. Dice Jesús a Nicodemo: puede. Esa palabra puede quiere decir tiene capacidad o tiene autoridad. Y enseguida le dice: para entrar.
¿Qué es entrar? Pasar, introducirse, venir adentro. Sin el nacimiento nuevo, tú y yo no podemos cruzar de aquí para allá. Si aquí está el reino del mundo, allá está el reino de Dios, no podemos pasar. ¿Por qué? Porque el pasaporte para entrar ahí se llama nacimiento nuevo. Y por eso Jesús le decía a este religioso: ni uno solo tiene capacidad para introducirse, dijo, en el reino de Dios. ¿Qué es el reino? El reino es un territorio. El reino es un espacio. El reino es un lugar donde Dios gobierna o dirige, o donde Dios actúa o lleva a cabo sus actos o acciones maravillosos. Cuando un joven, cuando un adolescente entra al reino de Dios, está en el lugar donde Dios dirige y donde Dios obra. ¿Me di a entender? Cuando tu servidor entró al reino de Dios, ahí cambió mi vida, ahí cambió mi conducta, ahí cambió toda mi manera de ser. Pero fue hasta que entré. En tanto no entré, yo seguía igual. Igual, no le obedecía a nadie, no hacía lo que me decían. Bueno, te puedo decir infinidad de cosas que me decían. En mi casa, en el trabajo. Imagínate, yo tuve un buen empleo, que muchos lo quisieran tener. Ganaba miles de pesos en ese trabajo, y en ese trabajo me dijeron: mira, Arturo, aquí puedes faltar cuando mucho 3 veces en 30 días. Sígame con cuidado. 3 veces en 30 días. Si fallas 4, te corremos. Tú sabrás cuántos días tiene el mes de febrero. Cuéntale, o acuérdate. ¿Cuántos días tiene el mes de febrero? Y te voy por el más largo. ¿Cuántos días tiene? 29. Son 2 de 28 y 1 de 29. Bueno, me fui en el de 29. Entonces, este que te está hablando, en ese empleo que yo ganaba miles de pesos, yo fallé 4 veces. Y me dijeron: firma tu renuncia. No, le dije, yo fallé 3 en febrero y 1 en marzo. Sí, pero el contrato colectivo de trabajo no dice mes, dice días. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué me faltó a mí? Un poquito de inteligencia. ¿Por qué? Porque yo no estaba en el reino de Dios. Si yo hubiera estado en el reino de Dios, ¿qué me hubiera dicho el Espíritu Santo? Hey, ya faltaste 3 en 29 días. Faltas hoy, que es 1 de marzo, te corren. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces estamos en la prepa, estamos en la secundaria. Ya no quiero estudiar, es que no le veo caso ya ir a la escuela. ¿Quién te está sacando de la jugada? ¿Quién te está diciendo ya no sigas estudiando? ¿Quién crees? Alguien que traes adentro, alguien que también yo todavía lo tengo adentro, pero ya no me gobierna, que es todo lo que nos lleva a hacer el mal. Cuando tú ya estás en la secundaria, en la prepa, dices, estás decepcionado, decepcionada, porque dices: es que en mi casa ni me valoran, mi papá, mi mamá ni me toman en cuenta, y ¿para qué estudio? Todo lo malo que está dentro de ti o de mí es lo que nos impulsa a hacer ello. Pero cuando tú y yo entramos al reino de Dios, ¿qué crees que hace Dios? Porque Él ya está ahí dirigiéndote, Él ya está actuando en ti. ¿Qué crees que te dice? No, ánimo. O te dice: platica con los de la iglesia, los que veas, que sepan más de esto. Tu servidor ha platicado con más de 2 estudiantes en esta congregación que querían dejar la universidad, y con argumentos que, bueno, no tiene caso mencionarlos, pero yo les dije: tú estudia, obtén tu título y ya después vemos en qué trabajas, pero termina la carrera. Y estoy poniendo esos ejemplos, pero puedo poner muchísimos más. Entonces, mis amados adolescentes, jóvenes, para ser hijos de Dios, para ser hijas de Dios, y a partir de ahí mostrar un carácter y conducta diferente, ¿qué necesitamos? Dilo conmigo: nacer de nuevo. Te lo vuelvo a preguntar porque como que no comiste hoy o no tomaste chocomil hoy. Para que seamos hijos de Dios, hijas de Dios, o para estar dentro del reino de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Lo dices fuerte conmigo? Nacer de nuevo. Eso es lo que necesitamos. De otra manera no entramos. Jesús se lo dijo a Nicodemo:
en Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, ahí se lo dijo. Porque le dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Eso le dijo en el verso 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. En la Reina Valera dice, lo que es de la carne, carne es. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús ahí? Que el hombre, el ser humano, un adolescente, un varón mujer, un joven varón mujer, si no entras al reino de Dios porque no naces de nuevo, lo único que vas a hacer es todo aquello que te perjudica a ti y los que conviven contigo. Te lo demuestro. Génesis 6:5 dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y en todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. En el Salmo 51:5, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, David así mismo se dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Y en Romanos capítulo 8, verso 7, en la Nueva Biblia Viva, dice, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Tanto Génesis 6:5 como Salmo 51:5 se escribieron hace más de 3,400 años. Hace más de 3,400 años. Romanos capítulo 8, versículo 7 se escribió hace aproximadamente 2,000 años. Y eso sigue siendo vigente hoy en día. ¿O me equivoqué? ¿Me equivoqué? Todo adolescente, todo joven. Bueno, ¿qué digo adolescente? Desde bebés. ¿Cuántos han tenido un bebé cerca que usted lo va a visitar y dice, ay, nació mi sobrina, nació mi sobrino, y tú bien contento, y te le acercas, te le has acercado, y mínimo es manazo, ¿no? Y si traes el cabello largo, jalón de pelo, y dices, ay, ¿qué le pasa a este chavo? Pues ya somos malos desde que nacemos. No sé si has visto a bebés que les dan su bibi y todavía lo hacen así, cuando lo terminan y ¡pah!, lo avientan. ¿Los has visto? Son malos desde que nacen. ¿Y qué de los niños y las niñas? Tú eres el tío, la tía, no te compras tus sabritas o lo que te querías comprar y le compras a tu sobrinito, ¿no? ¿Qué quieres, sobrinito? Papá. A todos le llaman papá, ¿no? No saben ni qué es, pero dice papá. Bueno, y ahí vas con unos chetos y según él es papa, ¿no? Y ya que lo abre y le dices, ¿me das uno? Ah, no, se acaba. Y si acaso te da chance de agarrarle uno, le quieres tirar el manazo, así como, ah, no, espérame, tienes la mano muy grande, yo lo busco, y te agarran el más chiquito y ten. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy comprobando que somos malos o no? Desde bebecitos. Entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, pues a nadie, en lo que, fíjate bien, en lo que respecta a lo bueno, en lo que es para nuestro bien, decimos never de limón la never. A este no le obedezco. Hay un dicho que alguien dice, no sé si lo has oído: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Lo has escuchado? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Si lo aplicamos a una persona, un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano que no nace de nuevo, jamás va a cambiar su conducta. Si lo aplicamos aquí, un niño, una niña, un adolescente, un joven que no nace de nuevo, nunca cambiará su conducta. Se quedará siempre de rebelde, haciendo lo malo. Y bueno, muchísimas cosas más. Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y él le dijo en Juan 3:5, que el nacimiento nuevo se producía a través del agua y del Espíritu Santo. ¿Qué es el agua? Aquí simboliza la palabra de Dios, eso simboliza el agua. ¿Qué es el Espíritu? Pues el Espíritu Santo. Y hay un testimonio, hay muchos, pero este es el que más se me hace más claro
en lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ahí en Hechos 2, versículos 22 al 24. Hechos 2, versículos 22 al 24. Si tienes una Biblia, ahí sígueme con tu vista. Yo voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice ahí: pueblo de Israel, dice Pedro, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Verso 23: pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles, sin ley. Y aquí dice Pedro a los judíos: ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Y dice aquí Pedro: y lo volvió a la vida, así lo resucitó. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Voy a leer también aquí en Hechos 2, versículos 38 y 41. Hechos 2, versículos 38 y 41. Lo voy a leer también en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el 38: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 41: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Qué Jesús le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Entonces Pedro, ¿qué hizo aquí con estos judíos? Lo que les dijo a ellos es que necesitaban creer en la muerte de Jesús en la cruz, y necesitaban creer en que Dios lo levantó de la tumba a Jesús, y que en ese momento los que creyeran iban a nacer de nuevo. Esta gente, estos 3,000 varones, sin contar mujeres, niños y niñas, estos 3,000 varones, al nacer de nuevo, ¿qué crees que pasó con ellos? Me refiero a su carácter, a su conducta. ¿Qué crees que pasó? Cambiaron radicalmente. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice ahí Hechos capítulo 2, 42 al 47. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, aquí habla más del cambio de carácter y conducta. Dice: todos los que habían creído que en la muerte y resurrección de Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué sucedió aquí? Ni más ni menos que, como toda esta gente aceptó el evangelio de Dios, ellos cambiaron. ¿Qué hizo esta gente para que entrara al reino de Dios? Todos estos varones, mujeres y niños, ¿qué hicieron? Solo creyeron a la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Creyeron a la palabra de Dios que Pedro les predicó. Ya se los dije, en el versículo 23 habló de la muerte de Jesús por medio de la cruz. En el verso 24 habló de la resurrección de Jesús. Dios lo levantó de la tumba. Y en el verso 41 dice que lo que oyeron, lo creyeron. Aquí ponme atención. Todo lo demás fue obra o trabajo del Espíritu Santo. Todo lo demás fue obra o trabajo del Espíritu Santo. Ahí lo dice Jesús en Juan 3, 6, la parte B. Juan capítulo 3, verso 6, la parte B. Jesús dijo: pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Bien sencillo, casi terminando. Cuando un adolescente varón mujer, cuando un joven varón mujer cree que Jesús murió con sus pecados, ahí empieza ya la obra del Espíritu Santo, porque en ese momento Dios toma la sangre del Cordero y te empieza a borrar tus pecados, te empieza a limpiar.
Cuando tú crees, joven adolescente, en la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo toma esa resurrección de Jesús, lo pone en ti y tú naces de nuevo. Es decir, todo lo que tú aceptes de la Biblia, la palabra de Dios, en argumentación, en preceptos, en promesas, lo que sea, lo que tú tomes de la Biblia, lo agarra el Espíritu Santo y lo hace real en ti, lo hace realidad en ti. Y en ese momento tú cambias porque cambias. Así de sencillo. Tú cambias porque cambias. Y si tú, cuando entraste a este lugar hoy, cuando iniciamos la reunión, si tú venías con ideas, con pensamientos, con planes de hacer algo malo, y tú crees a este mensaje, el Espíritu Santo hace eso en menos de un segundo. Y cuando sales de este lugar, tú ya rechazas. Todo lo malo que pensabas hacer, ya lo rechazas. Todo lo que no aceptabas, te rebelabas a una autoridad, ya no te rebelas más. Tú te das cuenta y dices, ¿qué me pasó? Yo no era así. Yo era grosero con mi mamá, con mi papá, con mis autoridades, donde quiera que estaba, no les obedecía, hacía lo que yo quería. ¿Qué pasó? Ni más ni menos que entraste al reino de Dios. Viniste adentro, donde Dios dirige y Dios actúa. Hasta que entramos a ese lugar donde Dios gobierna y Dios actúa, cambiamos. Si Amnón, que era hijo de David, y se entiende que en el gobierno de David fue cuando inició la alabanza, porque antes no había alabanza, todos eran animalitos que se llevaban a sacrificar. Con David empezó todo lo que hacemos hoy, de cantos, instrumentos. Antes del rey David no había esto. ¿Por qué Amnón era inconverso? ¿Por qué Amnón era incrédulo? Porque él no creía en lo que tenía que haber creído. ¿Qué? En la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Que anteriormente, aunque Jesús no había venido, pero eso era lo que hacían con los animales en el templo. Exactamente eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros, al estarnos exponiendo a este mensaje, nos dimos cuenta, Señor, de verdad que ahora me doy cuenta por qué no obedezco lo que es lo bueno? Porque lo bueno es bueno ¿para quién? Diga, para mí. Lo bueno es bueno para mí. Entonces, cuando no aceptamos lo bueno, es porque no estamos adentro de ese territorio, de ese espacio donde Dios dirige y donde Dios hace maravillas. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para cerrar esta enseñanza? Y así, puestos de pie, le decimos al Señor, según como te hayas identificado con el mensaje, si tú obedeces a tus autoridades, empezando por papá, mamá, si tú obedeces a toda autoridad donde estás, es porque eres nacido de nuevo. Si no obedeces, es porque no has nacido de Dios. Pero no te condenes ni te sientas mal. Es el tiempo de ir con Dios y decirle, Señor, gracias por haberme enseñado esta palabra. Gracias por haberme hablado este mensaje. Gracias, porque ahora sé que es lo que necesito para entrar al territorio donde tú gobiernas. ¿Te parece bien si oramos? Y le decimos, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias. Y dile ahí al Señor, hoy sé por qué a mis autoridades, empezando en casa, yo no he obedecido. Hoy sé por qué en la escuela, mis maestros, en mi trabajo y a cualquier otra autoridad donde yo estoy, yo sé por qué no le obedezco. Yo sé por qué he tomado tantas decisiones que me han hecho tanto daño. Y es porque no he entrado todavía al reino. No he entrado todavía a ese territorio, Señor, donde tú gobiernas, donde tú actúas.
Pero si quieres, joven, esta tarde, jovencita, adolescente, decirle al Señor: gracias, Jesús, por haber tomado mis pecados. Gracias, Jesús, por haber subido con mis pecados. Yo creo que tú subiste a la cruz para que a través de tu muerte mis pecados sean borrados, mis pecados sean perdonados. Dile a Él: Señor, gracias, porque yo creo que mi Dios, mi Padre Dios, te levantó de la tumba. Fuiste levantado de la tumba por Él. Y yo creo que tú hiciste lo que nadie más podía hacer.